entonces tendría técnicas inteligentes teníamos y en este caso la parte que corresponde a redes neuronales. Comienza nomás, preséntense Bueno, y somos Francisco de Moción, Merlín Núñez, Manuel Santamarina y María Abril Viola, y vamos a presentar redes neurales o redes neuronales, de acuerdo a diferentes cosas. Pasa a la siguiente fila, please. Un poquito de la agenda que vamos a tener es, primero la definición de las redes neuronales, después las ventajas de redes neuronales, un poco de elementos básicos con algunas explicaciones también, o sea, es como más puntual eso. El aprendizaje, ya yendo a una de las partes de las redes neuronales, la validación, ejemplos, y por último un Kahoot para cerrar todo. Así que empecemos con con las definiciones de redes neuronales. Hay varias definiciones en Internet. Acá puse 3 puntitos que me parecieron interesantes. Una es la forma de computación inspirada en modelos biológicos, es una de las definiciones que más se repite. Otra es un modelo matemático compuesto por un gran número de elementos procesales organizados en niveles. Es como que es un lío de decirlo, pero bueno, es así. Y por último, sistema de computación compuesto por un gran número de elementos simples, elementos de procesos muy interconectados, los cuales procesan información por medio de un estado dinámico como respuesta de entradas externas. Entre las tres armamos una definición un poquito más fácil de seguir, que lo voy a explicar en un minuto, pero nos quedamos con puntos particulares de cada uno. En la primera habla de modelos biológicos, en la segunda habla de los niveles del modelo matemático, y en la tercera habla de varios elementos simples que están conectados y que generan, que procesan la información. ¿Sí? Con esos 3 puntos armamos la definición que se ve en la siguiente filmina, que es un sistema que permite emular ciertas características propias de los humanos, como la capacidad de memorizar y de asociar hechos. ¿Sí? O sea, intentamos emular cómo piensa un humano para poder procesar información. Esa es la idea. Algunas de las ventajas que ofrecen las redes neuronales son el aprendizaje adaptativo, la autoorganización, tolerancia a fallos, operación en tiempo real y fácil inserción dentro de la tecnología existente. ¿Sí? Voy a explicar cada uno ahora. Contra el aprendizaje adaptativo tenemos como capacidad de aprender a realizar las tareas basadas en un entrenamiento o una experiencia inicial. La autoorganización se refiere a cómo crea una representación de la información que recibe en la etapa de aprendizaje. Ya vamos a hablar de la etapa de aprendizaje. La tolerancia a fallos, un punto importante acá es los diferentes elementos que tenemos. Antes habíamos hablado de niveles en una de las definiciones. Bueno, la tolerancia a fallos dice que si desaparece alguno de los elementos estos, puede seguir funcionando la red, o puede seguir funcionando sin sufrir un gran daño en realidad. Después tenemos la operación en tiempo real, o sea, que se refiere a cómo trabajan en paralelo las redes. Y por último, la fácil inserción dentro de la tecnología existente es el uso de chips especializados para redes neuronales. Si bien es un poco rebuscado, existen hardware específico para esto. Mer, ¿estás por ahí? Ah, perdón, estaba hablando estaba en Sin silencio, micro. disculpa. Sí, sí. Merlín acá, y les voy a comentar un poco cómo son los elementos que conforman una red. Todo esto es lo más elemental, es decir, lo más estándar, pero como para hacernos una idea. Generalmente las redes neuronales se organizan en capas, y hay 3 partes elementales que podemos identificar. Una capa de entrada con unidades o neuronas, que le podemos decir que representan los campos de entrada, una o varias capas ocultas, y una capa de salida con una unidad, neuronas o unidades, que representan el campo o los campos de destino, es decir, la salida de la red neuronal. Las unidades, o las neuronas, se conectan con algo que podemos decirle fuerza de conexión variable o ponderación, es decir, un valor que se asigna a la conexión entre 2 neuronas, y los datos de entrada se presentan en la primera capa. Los valores se propagan desde cada neurona hacia la
neurona de la capa siguiente, y al final de todo se envía los resultados a la capa de salida. Normalmente la capa de entrada se la asocia con una función de entrada, es decir, una función que representa cómo ingresan los datos en la primera capa de neuronas. Luego todas las neuronas tienen su propia función de activación, es decir, cada una de las neuronas individuales tiene una función de activación que es bajo qué condiciones la neurona esa se dispara y le manda una señal a la neurona siguiente. Y finalmente la capa de salida tiene una función de salida, valga la redundancia, que es la que combina la información que recibe de la anteúltima capa y la envía de una forma correcta o esperada al exterior, es decir, la que nos da la información que nos está entregando la red. La red aprende examinando los registros individuales, generando una predicción para cada registro y realizando ajustes a las ponderaciones cuando se realiza una predicción incorrecta. Básicamente, le vamos a meter información a la red va a tratar de predecir lo que se supone que tiene que decir para esa información, y si falla, va a ajustar ligeramente todas esas ponderaciones que teníamos que asociaban a las neuronas, y va a probar de vuelta. Este proceso entonces se repite muchas veces, y así la red sigue mejorando hasta alcanzar algún criterio de parada que puede ser una cierta precisión o una cierta cantidad de datos analizados o alguna otra que nosotros establezcamos. Bien, entonces una vez que la red neuronal fue implementada, es momento de enseñarle cómo debe interpretar las entradas para lograr las salidas esperadas. Para lograr esto, las redes neuronales extraen generalizaciones desde un conjunto determinado de ejemplos anteriores, los cuales son equivalentes al problema de decisión para el cual fue desarrollada. Por lo tanto, una red neuronal debe aprender a calcular la salida correcta para cada constelación, que sería cada combinación de entradas en el conjunto de ejemplos. En otras palabras, como dice ahí, el aprendizaje sería el proceso mediante el cual una red neuronal modifica su peso en respuesta a una información de entrada. Estos cambios que se producen pueden ser de destrucción, modificación y creación de conexiones entre las neuronas. Análogamente, en los sistemas biológicos existe una continua destrucción y creación de conexiones entre nuestras neuronas. En los modelos de redes neuronales artificiales, la creación de una nueva conexión implica que el peso de la misma pasa a tener un valor distinto de cero. De la misma manera, una conexión se destruye cuando su peso pasa a ser cero. Por lo tanto, lo más importante respecto al aprendizaje de las redes neuronales es determinar cómo se van a modificar estos pesos. Es decir, cuáles son los criterios que se siguen para cambiar el valor asignado a las conexiones cuando se pretende que la red aprenda una nueva información. Dicho todo esto, entonces podemos pasar a los diferentes métodos de aprendizaje disponibles. Entre los más importantes se pueden distinguir el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Siguiente, por favor. El aprendizaje supervisado se caracteriza porque el proceso de aprendizaje se realiza mediante un entrenamiento controlado por un agente externo, al cual podemos llamar supervisor o maestro. Este agente determina la respuesta que debería generar la red a partir de una entrada determinada, para luego comparar la salida de la red, y en caso de que ésta no coincida con la determinada anteriormente, procede a modificar los pesos de las conexiones con el fin de conseguir que la salida obtenida se aproxime a la deseada. Para realizar este tipo de aprendizaje existen diferentes algoritmos, como pueden ser esos que estamos viendo ahí. El aprendizaje por corrección de error, el aprendizaje por refuerzo y el aprendizaje estocástico. Por el otro lado, tenemos el aprendizaje no supervisado o autosupervisado, que en este caso las redes no requieren influencia externa para ajustar los pesos de las conexiones entre sus neuronas. Es decir, que la red no recibe ninguna información por parte del entorno que le indique si la salida generada en respuesta a la determinada entrada es o no correcta, sino que la propia red debe aprender a determinar cuándo los resultados son correctos y cuándo no. Para poder hacer esto, deben encontrar las características, regularidades, correlaciones o categorías que se pueden establecer entre los datos que se presentan en sus entradas. En algunos casos, la salida representa el grado de familiaridad o similitud entre la información que se le está presentando en la entrada y las informaciones que se le han mostrado hasta ese entonces en el pasado. Un algoritmo que hace uso de esta metodología es el aprendizaje kerneliano. En otros casos, la red podría realizar una clusterización o establecimiento de categorías, la cual consiste en encontrar distintos grupos o clústeres
dentro de los datos de entrada. Para ello, los algoritmos de agrupamiento deben identificar la estructura en los datos de manera que los elementos del mismo clúster o grupo sean más similares entre sí que con los clústeres diferentes. Un algoritmo que emplea esta metodología es el aprendizaje competitivo y comparativo. Ahora mi compañera Abril les va a contar un poco sobre el proceso de validación y algunos ejemplos. Bueno, después del proceso de entrenamiento, los pesos de las conexiones en las redes neuronales quedan fijos. Entonces, como paso siguiente, se debe comprobar si la red neuronal puede resolver nuevos problemas del tipo general para los que ha sido entrenada. Por lo tanto, con el propósito de validar la red neuronal, se requiere entonces de otro conjunto de datos. Estos datos se denominan conjunto de validación o de testeo, en donde cada ejemplo de este conjunto de evaluación contienen los valores de las variables de entrada con su solución tomada, pero en este caso esa solución no se le entrega a la red neuronal. Finalmente, luego se compara la solución calculada para cada ejemplo de validación con la solución conocida y se obtiene si la red neuronal entrenada se considera como correcta. Ahora voy a contar un poco sobre ejemplos de aplicación, como lo describo en la filmina. Hasta ahora vimos las redes neuronales por separado, pero es importante ver cómo se aplica en situaciones de la vida real, especialmente en sistemas de gestión. Entre los ejemplos, tenemos en el caso del e-commerce, podría decirse que se utiliza en general para la personalización de la experiencia del comprador. Ejemplos claros son Amazon, AliExpress y otras plataformas de comercio electrónico que utilizan inteligencia artificial para mostrar los productos relacionados y recomendados. Esto se logra mediante la recopilación de información que se forma a partir del comportamiento de los usuarios, y luego el sistema analiza las características de ciertos artículos y muestra otros similares que le puedan ser de interés al comprador. Otro ejemplo para aplicar es las redes neuronales aplicadas a la salud, en donde tenemos a IBM Watson Health, que se preocupa que se encuentra entre las inteligencias artificiales más potentes del mundo. Esta red se tardó casi 2 años en entrenar para la práctica médica, y es donde se han cargado millones de páginas de revistas académicas, historiales médicos y otros documentos para su aprendizaje, y hoy en día puede producir y pronunciar el diagnóstico y proponer la mejor pauta de tratamiento en funciones de dolencias y relatos de la historia clínica de un paciente. Entre estos ejemplos tenemos, por ejemplo, la oncología, que ofrece prestaciones a los médicos para que se beneficien con el soporte de decisiones cognitivas para enfocarse en la prestación de cuidados para el cáncer, centrados en un paciente, o el procesado de imágenes, con el objetivo de que se amplíe la visión del médico para tener mayor confianza en las decisiones de diagnóstico y tratamientos de sus pacientes. Finalmente, podemos decir, en cuanto a logística, aparece en este sector como solución a la necesidad de resolver muchas actividades de gestión que suelen realizar manualmente los empleados de muchas empresas hoy en día, y actualmente es posible implementar tecnologías que aporten a la disminución de los tipos de recolección y entrega, permitiendo que esta tarea se ejecute de manera eficiente. Por ejemplo, existen herramientas a las cuales se le ingresa información como es el origen y el destino del trayecto, y esta realiza un análisis teniendo en cuenta diversas variables como son el tráfico vehicular, las distancias, las cantidades de paquetes a recoger, la capacidad del transporte, y le indica al empleado cuál es la ruta más corta que debe tomar el conductor para realizar la actividad de manera más óptima. Y con eso finalizamos nuestra presentación de las redes neuronales. Muchas gracias. Bueno, Muy bien, estuvo muy completo. Creo que tenían algo, me parece, para Sí. presentar. sí, Ahora tenemos uno de un mis Kahoot, compañeros va a compartir pero pantalla. claro, cambiamos de Perfecto. pantalla nomás. Continuemos. Ahí, supongo que con esto ya deberían estar viendo. Punto importante, ¿se escucha la música, que es lo más importante? Sí, se escucha. De 10.
Me parece que están medio largos para cargar el código. O se están... Hay varios que están como el primero, me parece. Sí. ¿Llegaremos a 40 esta vez? Ay, no, fica. no llegan a 40, me parece. Ay, uno más. Vamos, 3 más, 2 más. Dale, cuando llegue a 40 la vemos. Va disminuyendo, ¿eh? No disminuyan. Bueno, ahí estamos. Bueno, no llegamos a la Arrancamos mitad. nomás y total pueden seguir Ahí entrando. está, así. bien, largo 41, dale. Bien, deberían ver en pantalla las preguntas, pero cualquier cosa me avisan y las leo. Bueno, sin H a propósito. Evidentemente nos lo comimos. Yo no lo seleccioné porque no tenía H, digo, era una trampa. Yo creí que esa era falsa. Parece normal. Uy, viste, si yo le agarraba porque no tenía la H. Sí, me parece que los 13 que le pifiaron fue por eso. Es por eso, porque creyeron Sí. que... Podemos decir que está en otro idioma o algo así, no importa. Uf, de repartija por todos lados. Bueno, las 3 que están ahí fueron que mencionamos. Que no tengan tildes no la hacen no elegible, ¿eh? Aviso desde ya.
pueden seleccionar varias, ¿no? Sí, estaba difícil eso. Sí, estaba difícil, pero bien las respuestas. Faltan, me parece que ya fundieron. Sí, corrige sus pesos, por si las dudas, por si no le quedó claro esos modelos. Sí, lo habían dicho, lo habían mencionado. Bueno, volvió Pampa. Bueno, gente, muchas gracias por escucharnos. Espero les haya gustado, aunque sea un poco. Y con respecto a las que les pifiaron, me parece interesante hacer una nota, pero la verdad es que no. O sea, este es medio difícil porque era cuestión de listar las ventajas, que es medio complicado. Y en esta. Si la respuesta no es. Bueno, esta. Por ahí es cuestión de verlo de nuevo. Pero bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy buena, muy interesante. Ahí terminamos. Denme un segundito, tenemos la